Buenos días a todos. Hoy, 15 de julio, nos volvemos a convocar en esta sesión número 17 del webinar de UNESCO. Mi nombre es Patricia Correa y les doy la bienvenida a nombre de la Oficina de UNESCO en el Perú. Como todos los miércoles, estamos aquí para abordar un tema que nos convoca de una manera especial, la Amazonía, sobre todo porque hoy está, como todos sabemos, viene siendo afectada con mucha carga, además, que realmente hoy nos demanda esto que hemos puesto también como parte del título, que es Todos con la Amazonía. La Amazonía y el desafío de garantizar el derecho a una educación de calidad. Hemos querido invitar en esta fecha a personas que vienen trabajando en estos últimos años, sobre todo, por la educación en Condorcanqui, en la cuenca media del Marañón, ¿no? Hemos focalizado este territorio ahora, que nos parece además viene sufriendo de manera contundente como lo ha hecho antes o como lo hemos estado viviendo en los distintos territorios como Loreto, Ucayali, Madre de Dios y toda la Amazonía. Está con nosotros y quiero dar la bienvenida a Adalín Ciesa Torres. Adalín Ciesa Torres es el director de la UGEL Condorcanqui, perteneciente a la Dirección Regional de Amazonas, y él en realidad tiene una experiencia también de trabajo, ha sido 4 años docente en una escuela en Cubán, en Amazonas, y hace un año es director de la UGEL Condorcanqui. Va a cumplir un año. Es docente además de educación física y matemática. Está con nosotros ahora. También nos acompaña Elena Sánchez Cueva. Elena, maestra reconocida. Ella viene coordinando, es la coordinadora de la Amazonía de Fe y Alegría, además de coordinar la mesa de concertación de lucha contra la pobreza en Cajamarca, que es una relación que ya tiene de años también. Y también está trabajando el proyecto Mi Educa por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y gracias también por estar acá, Elena. Y nuestro tercer invitado es Íñigo Maneiro Lavallén. Él es, como todos saben, también una persona que conoce y ha vivido 8 años en la cuenca media del Marañón, además de haber residido en Madre de Dios, en Panchaco y en Cusco. Él en este momento se desempeña como coordinador o especialista en el Plan Binacional Ecuador-Perú, pero antes ha desempeñado también cargos en el Ministerio de Comercio. Él es ha trabajado también como periodista y fotógrafo. Entonces es una persona que conoce muy bien la Amazonía y los hemos convocado porque nuestros 3 invitados vienen desarrollando en este momento experiencias de trabajo educativo en la zona, en la cuenca media del Marañón. Bien, bienvenidos, muchas gracias por estar acá y me gustaría empezar para aprovechar además el tiempo porque es muy corto, entonces queremos hacer una buena, digamos, distribución del tiempo para preguntarles, en principio, cuál es, digamos, la percepción de ustedes, la mirada de los esfuerzos que se están haciendo para enfrentar el COVID en este momento, en este territorio. Y lo segundo también que me gustaría que puedan, a partir de esta pregunta, es cuáles son los principales desafíos que ustedes consideran existe en la Amazonía, en la cuenca media del Marañón, para garantizar el derecho a la educación de los ciudadanos y ciudadanas Ahuajún Huampis. Empezamos por el director de la UGEL Condorcanqui, Adalín Ciesa. Bienvenido. Muy buenos días, agradeciendo la oportunidad que me brindan para Adalín, poder... disculpe, director, ¿podría prender su cámara, por favor? Sí, ya. Gracias. Muy buenos días, agradecido por la oportunidad que me dan para poder dar a conocer la realidad que vivimos en nuestra provincia de Condorcanqui, especialmente en estos momentos que somos duramente golpeados por esta pandemia. En la actualidad existen funcionando 633 instituciones educativas en los niveles de inicial, primaria, secundaria y también SEBA y CEPRO.
a lo largo y ancho del territorio de la provincia de Condorcanqui, en los distritos de Santiago, Cenepa y distrito de Ñeva. 1,720 docentes, de los cuales el 70% son intitulados y 25,659 estudiantes a la actualidad. Del total de los docentes, estamos llevando un registro, tenemos 346 maestros con síntomas del COVID-19, los cuales se encuentran con permiso, se encuentran haciendo su cuarentena y ya también tenemos 3 maestros fallecidos a causa de esta enfermedad. Ahora, la UGEL Condorcanqui, desde su rol como institución administrativa para mejorar logros de aprendizaje, ha venido incentivando a los maestros, a la ciudadanía, a través de comunicados de nuestra plataforma, que utilizar los medios de bioseguridad cuando se tengan que comunicar entre maestros, estudiantes o padres de familia por algún motivo. En segundo lugar, también se ha tenido que la estrategia Aprendo en Casa, por la falta de conectividad en nuestra provincia, que es evidente, todos saben, entonces se ha tenido que incentivar a los directores que acuerden con sus padres de familia, con sus maestros, la mejor manera como llevar a cabo el programa Aprendo en Casa. Y una de las estrategias que ellos han planteado es la visita domiciliaria. Pero esta visita domiciliaria, para evitar el contagio masivo, se ha tenido con documento que suspender, solamente quedando pues actualmente la utilización del megáfono, o sea, el altoparlante, y también la entrega de fichas. Eso, el COVID que ha propiciado de que la menor cantidad de estudiantes, en menor cantidad los estudiantes tomen esta estrategia Aprendo en Casa. Y gran cantidad de estudiantes han tenido que suspender por el estado que se encuentran sus padres, sus familias, y otros se han tenido que retirarse a las comunidades, de tal manera que a la actualidad solamente un 20% del total de los estudiantes son beneficiados con el programa Aprendo en Casa. También hay que reconocer que muchos de los estudiantes, por la extrema pobreza, no tienen receptores, porque en la actualidad tenemos 3 emisoras que vienen difundiendo el programa Aprendo en Casa: Radio Campanques, Radio AW y Radio Ñeva. A Radio Ñeva lo ha contratado el alcalde, a Radio Campanques el Ministerio de Educación y a Radio AW la UGEL. Entonces, en estos esfuerzos se viene trabajando, pero con mucha dificultad. Ahora, ¿cuáles son nuestros principales desafíos? Bueno, nuestros principales desafíos es la gestión. Director, ¿podría por favor acercarse al micro, porque a veces se va la voz y estamos siguiéndolo de manera interesante lo que está compartiendo con nosotros? Muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, le decía pues de que cuáles son los desafíos como UGEL Condorcanqui. Nosotros estamos coordinando en la plataforma COVID-19 y en la última reunión que haya estado también nuestro amigo Íñigo, quien se ha planteado pues de que en estos momentos hace falta medicinas, la compra de medicinas. De nada sirve tener otras acciones si no tenemos la medicina para poder tratar a los maestros, a la población en general, para lograr superar o paliar los efectos del COVID-19. Otro de los desafíos que tenemos dentro de la actividad educativa es la gestión de la conectividad mundial, y esto lo conoce muy bien el ministro de Cultura, que hace un mes y lo llevó como meta para lograr en nuestra provincia de Condorcanqui, porque territorialmente es muy extenso. También otro desafío es que la UGEL Condorcanqui viene gestionando a nivel regional una radio potente para alcanzar la mayor cantidad de población, y asimismo también estamos pidiendo al Ministerio de que el internet que tienen las instituciones educativas de jornada escolar completa, que no son muchos, son 6, pero
Por favor, el micro, dirigirse al micro, director, para terminar de escucharlo bien. Ya. Y otro de los desafíos que tenemos en este momento es eh, la profesionalización de los docentes. Hace un momento manifesté que el 70% de los docentes que están en la provincia de Condorcanqui solamente tienen estudios concluidos, 10º ciclo, 9º ciclo, y de tal manera que nos está dificultando que los maestros sean titulados y tengan mejor acción en el trabajo pedagógico. En ese sentido, también estamos gestionando la profesionalización de los docentes a través de una universidad que funcione en Santa María de Nieva. Asimismo, también tenemos la gestión en la mejora de la infraestructura educativa utilizando el propio material de la zona, o si no, también un material liviano, porque para el transporte del cemento, del fierro, es muy dificultoso por las condiciones que tenemos en nuestra zona. Así Gracias. también tenemos que nuestros maestros de gestión pedagógica vienen incentivando el trabajo educativo a través de proyectos donde se articule la participación de los padres de familia, de los estudiantes, de los maestros y de toda la comunidad, con Muchas la gracias, ayuda, director. con la ayuda de las autoridades para lograr preservar nuestro bosque, nuestras aguas, el agua y las costumbres que tiene la comunidad indígena, tanto Aguajún como Guampís. Muchas gracias. Creo que bastante claro respecto a los grandes desafíos que al hablar del derecho a la educación tenemos al frente. Y hablar del derecho a educación, como se ha planteado acá también por el director, tiene que ver con la salud, ¿no? Lo preocupante, además de lo que estamos viviendo en todo el país, pero en especial en esta zona, en este territorio tan querido por nosotros, implica también tener esta mirada territorial donde el derecho a la educación implica el derecho también a la salud, si no, esta se ve afectado, ¿no? Hay datos que ha compartido clarísimos. El 20% de conectados de los estudiantes, además de ello, el 70% de los docentes intitulados, un desafío que fue pre-COVID, digamos, ¿no? Lo hemos tenido de manera permanente. Ahora creo que uno puede mirar, si quiere mirar la Amazonía en su diversidad, este es el momento de mirar también los grandes desafíos que afronta. Muchas gracias en esta primera ronda y Elena, te pediría por favor que enciendas tu cámara y te invito, digamos, también a compartir tu punto de vista. Directora Dalí, si podría por favor cerrar la cámara. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a UNESCO por organizar este tipo de eventos que nos ayudan un poco a hacer un análisis más concreto desde los diferentes territorios, en este momento desde la Amazonía. Ciertamente, solo para aclarar dos puntitos, tanto el cargo de coordinadora de la mesa de concertación como de la experiencia del proyecto Mi Educa fueron tareas pasadas, no son las actuales, pero muchas gracias. Empezar manifestando que Fe y Alegría es un movimiento de educación popular que busca contribuir a la mejora de la calidad de la educación con una propuesta de calidad. Uno de sus principios fundamentales son la primacía de la persona y la solidaridad y la fraternidad. Es por ello que nosotros no podemos hablar del tema de la Amazonía sin tener en cuenta que hablar de derechos de la educación implica tener o mirar estas condiciones de educabilidad de los estudiantes en los diferentes territorios. Hoy nos convoca la Amazonía y la primera constatación son las grandes brechas de desigualdad en la atención de los servicios básicos, educación, salud, transportes y comunicaciones, trabajos y otros. Para enfrentar el COVID en los territorios de la Amazonía, de la población Aguajún Guampís, se ha venido trabajando diversas campañas, promoviendo desde diferentes espacios, estrategias para indicar qué implicaba que el coronavirus ingresara a las comunidades indígenas. También haciendo incidencia en espacios en donde se evalúa la situación de la pandemia. Somos parte de una red panamazónica que agrupa 5 países de Latinoamérica, también de la REPAN, del Grupo Técnico por la Amazonía, que se ha abierto en el Ministerio de Educación, y compartiendo también espacios educativos
desde los territorios en donde se encuentran Fe y Alegría para apoyar a la gente que se movilizaba por el tema de la cuarentena. El COVID ciertamente ha afectado a los y a los estudiantes en su derecho a la educación, porque el confinamiento no ha permitido la vuelta a la escuela y las distancias entre los estudiantes y sus centros educativos tampoco ha permitido que haya una comunicación más efectiva con sus docentes por problemas de conectividad, que ya lo ha expresado también el director de educación de Condorcanqui. En ese sentido, para nosotros, estos principales desafíos en la Amazonía para garantizar el derecho a la educación de los ciudadanos y ciudadanas a Guajún Guampís, queremos compartirlo desde que la Amazonía es una acción prioritaria que se concreta en nuestro plan de trabajo estratégico desde Fe y Alegría. Incluye también aspectos relacionados con la educación intercultural, la educación bilingüe, el cuidado y defensa de la naturaleza y la atención preferente a las mujeres de las comunidades indígenas. Nuestra presencia en los diferentes centros educativos de Fe y Alegría cuenta con un marco de acción común organizado en ejes como el acompañamiento, la creación de conocimiento, el tema de formación, incidencia y comunicación. Creo que en este momento, como Fe y Alegría, acogiendo el llamado de Francisco, de optar por poner un corazón en la Amazonía para juntos trabajar desde el ámbito educativo en la defensa, cuidado y promoción de la vida de los más pobres, excluidos y en particular de las poblaciones indígenas, y junto a ello nuestra articulación con otros actores de los territorios para llevar y devolverle esperanza a estas poblaciones de la Amazonía. Nosotros creemos que estos desafíos tienen que ver con una urgencia de más formación, más acompañamiento y más incidencia, más producción de conocimiento, comunicación y articulación y cercanía para enfrentar juntos los impactos de la crisis de las poblaciones indígenas de los territorios amazónicos. Respuestas inmediatas de atención a la salud. Todos somos conscientes de lo que está pasando en este momento preciso en la provincia de Condorcanqui, en la provincia de Bagua, porque también intervenimos en el distrito de Imasa. Tiene que ver también con una respuesta inmediata a temas de alimentación, de abrigo, de protección, de contención emocional y de derecho a la educación. Es importante generar espacios para revisar, pensar y repensar los temas de fondo, que sectores con poder político y económico a veces pretenden un poco obviarlas, ¿no? Nos referimos al sentido de los modos de vivir, al tipo de desarrollo económico que en este momento pues, está en el planeta, la fragilidad de los estados y sus instituciones, los débiles sistemas democráticos, el abandono de los servicios de salud, educación, trabajo, la vulnerabilidad y exclusiones de las personas con énfasis en poblaciones rurales y en este caso amazónicas. Otro desafío es fortalecer el diálogo. Este diálogo con liderazgos educativos, este diálogo relacionado con el tema de visibilizar a las poblaciones vulnerables y con ellos construir alternativas. No es que ellos estén esperando a que nosotros les llevemos la solución a sus problemas. Desde el ámbito educativo, terreno en el que está nuestra misión y que es fundamental, hay que reestructurar los programas y repensar la educación en clave a distancia. Para ello es importante escuchar a los actores del territorio, recoger sus esfuerzos, experiencias e iniciativas, concretar y afirmar una educación como derecho de todos los pueblos, generar puentes y vínculos solidarios, fortalecer la colaboración, el diálogo y las redes de soportes. Tiene que haber una actitud crítica y cambio. El mundo se quebró y la verdad se desveló. Las décadas de crecimiento económico no cambiaron nuestros países, ni la educación, ni las brechas rurales y urbanas, ni las realidades indígenas, ni el permanente deterioro ambiental. Es tiempo para la conciencia activa, para la indignación movilizadora y por tanto para el discernimiento y la creatividad. Muchas gracias, Patti. Gracias, Elena. Lo que nos dejas además desde tu experiencia de trabajo, desde Fe y Alegría, pero además como conocedora de este territorio, el tema del diálogo creo que hay que resaltarlo y de este diálogo intercultural que Santiago Manuel también en su momento lo planteaba, ¿no?
Y además de ello, estos elementos de educabilidad, la profesionalización, el aporte, digamos, a la formación, que me parece desde la cultura, desde esta mirada intercultural, implica yo creo que un desafío mayor. Y has traído muchos elementos también que creo que pueden ir nutriendo esta, digamos, esta reflexión que luego también nos está llevando a la acción. Luego lo veremos más adelante. Muchas gracias, Elena. Íñigo, tu mirada, tú tienes 8 años de haber vivido en la Cuenca Media del Marañón y sigues trabajando, amas esa tierra, me consta. ¿Cuáles son esos desafíos? Buenos días, queridos amigos. Gracias, UNESCO, por la invitación. Aprovecho y mando un saludo cariñoso a los compañeros que están acá en el Zoom. Bueno, primero, ¿qué está pasando con el tema del COVID? Yo creo que en el COVID hubo dos momentos clarísimos en el tema amazónico. Primero, la crisis fuerte vino en la Amazonía urbana, o sea, todas las poblaciones nativas que estaban en las ciudades, antes que los territorios amazónicos, ¿no? Ahí nos encontramos con una situación de que las grandes poblaciones amazónicas tipo los ahuajún, los ipibo, los asánicas, se encontraban en situaciones de enorme vulnerabilidad en las ciudades, ¿no? El coronavirus todavía recién estaba asomando en la Amazonía, pero la crisis fuerte estaba en la parte amazónico-urbana, ¿no? En un primer momento. En un segundo momento, todo eso se desplazó a los territorios amazónicos. Se avisó al gobierno de 1000 maneras el colapso que se iba a venir en Amazonía si el COVID llegaba y no llegaba ayuda y abastecimiento necesario, que es lo que ha ocurrido, ¿no? En la Amazonía, digamos, el sistema de salud y el sistema educativo normalmente en el día a día, en lo cotidiano, tiene unas carencias enormes. Esta situación no nos tiene que sorprender. Esto viene desde hace muchísimo tiempo ya, ¿no? En una situación de pandemia, simplemente estas contradicciones, estas cosas que se han hecho mal a lo largo de muchísimo tiempo, en una situación de pandemia simplemente han reventado. Entonces, cuando la propia evolución del virus empieza a llegar a la Amazonía, hubo momentos antes, en Iquitos, por ejemplo, fue uno de los sitios donde mayor impacto tuvo reciente en los primeros inicios de la cuarentena el COVID, y en población indígena casos particulares tipo los urarinas, también muy al principio en el río Trompeteros, por un problema con las autoridades locales. Pero digamos que a medida que el virus se iba expandiendo a la Amazonía, ahí empezó a haber un crecimiento exponencial vinculado a la gente que estaba llegando de estas ciudades sin control y a ciertos programas del Estado que favorecieron la concentración de las personas. Eso provocó una expansión enorme del coronavirus y el colapso total del sistema de salud y yo diría también del sistema educativo, ¿no? Esa es la situación que vive ahorita el territorio. El territorio no tiene abastecimiento, no tiene capacidad para hacer frente a esta pandemia y en el caso de la educación, bueno, pues simplemente no funciona, ¿no? Yo creo que estas preguntas nos las tendríamos que hacer nosotros a nosotros mismos. ¿Por qué hoy día, en el siglo XXI, en plena pandemia, a pesar de toda la presencia institucional de instituciones públicas, privadas, ONGs, por qué hoy día en un territorio como la Cuenca Media del Marañón, a pesar de todos esos esfuerzos, no hay capacidad alguna para hacer frente a una emergencia sanitaria y para que el sistema de educación funcione, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para que haya un modelo educativo pertinente en la Amazonía? Esa respuesta da para muchísimo, la verdad, muchísimo. Y se tiene que hablar en el corto, mediano, largo plazo y se tiene que hablar de diferentes frentes también, ¿no? Adalín, mi amigo Adalín, ya ha adelantado algunas cosas. O sea, es imposible hacer educación en Amazonía si tenemos el 70% de los profesores o más que no han terminado o han mal terminado su formación académica. Profesores que tienen sueldos bajos, que están en lugares muy aislados, donde los medios son escasísimos, la infraestructura es muy escasa también, donde los medios son muy pobres, donde, en fin, hay un montón de circunstancias, ¿no? Entonces, solamente en el tema del profesorado hay tareas enormes por resolver que no se han resuelto. En el tema de infraestructura, pues no digamos nada. Masivamente, además, la mayoría de los institutos educativos que hay en la Cuenca Media del Marañón no tienen servicios básicos, no tienen conexión a Internet, etc. Entonces, programas como Aprendo en Casa, ¿cómo van a realizarse en los territorios amazónicos si no hay esta conectividad, esta digamos, estructura armada de educación, ¿no?
creo que creo que la pandemia nos tiene que hacer reflexionar profundamente cuáles son cómo han sido nuestras intervenciones y qué es lo que está pasando, precisamente para lo que decías, Pati. ¿Por qué la Amazonía es un cementerio de proyectos, ¿no? Yo creo que a veces nuestras intervenciones van más miradas hacia el espacio amazónico en estas claves un poco más de ayuda, hay que ayudar, hay que hacer, etcétera, ¿no? Me parece que hace falta ya una mirada autocrítica profunda de qué es lo que estamos haciendo y por qué no se está acertando a pesar de los grandes esfuerzos y las grandes inversiones que hay, ¿no? Yo creo que esa es una pregunta más hacia nosotros. Bueno, yo adelanto estas ideas generales, me quedo acá, prefiero abrir un poquito más el debate y bueno, irán saliendo más cosas, ¿no? Gracias, Íñigo. Bueno, estás planteando preguntas claves que yo creo que es el momento de hacerlas además. Este diálogo implica eso. Y me parece que además de todo lo dicho por Adalín, por Elena, por ti, que conocen el territorio además muy bien, hay un elemento que es clave de lo que has mencionado y tiene que ver con esta idea de si la Amazonía necesita ayuda o necesita otra mirada de asumir que hay derechos que se tienen que cumplir también con una actoría más relevante y donde el Estado se tiene que poner más en esta situación de diálogo, que es la palabra que recuperaba Elena, para lograr entender eso que nosotros conocemos como el Tajima Pujud, el Taima Pujud, esta noción de desarrollo, de progreso que es distinta en el país, ¿no? Y que alzar modelos que no calzan. Y probablemente tu pregunta ayuda también a empezar como hay un texto sobre desenredando el hilo de la madeja sobre temas de violencia, por ejemplo, con nuestras niñas en la Amazonía, que no lo hemos tocado ahora, digamos, no aparece como un desafío, pero lo es. Creo yo que tenemos al frente esa mirada más grande para mirar a la Amazonía no como un apoyo, sino juntos también como Estado, porque son ciudadanos, como decía Santiago Manu, y Noel quería terminar esta parte para entrar a este segundo momento ya de la acción, es que él señalaba sobre que lo que se haga en la Amazonía sea desde lo que son las poblaciones y desde lo que tienen las poblaciones. Sobre todo que se respete el territorio, porque lo asumen como su gran escuela, ¿no? Él decía, nuestro supermercado es nuestra farmacia natural, nuestro templo, que no tiene paredes, pero está llena de seres vivos. Son las palabras de Santiago Manu que creo que hoy se hacen relevantes para tener una mirada distinta y probablemente hagamos eso, un nuevo escenario que construir juntos desde este reconocimiento intercultural. Bien, gracias porque creo que nos dejan los desafíos muy claros. No todos están expuestos acá por el poco tiempo, pero creo que se han planteado esta mirada también más de condiciones para garantizar el derecho a la educación. No podemos hablar solo de eso, sino está cubierto esta mirada más grande, ¿no? Donde está la salud, el tema de profesionalización, los datos que ha compartido la ley son cruciales. Muy bien. ¿Les parece si entramos a este segundo momento donde creo que también hay mucho que decir y que nos puede dar a todos los que nos están siguiendo también idea de lo que se está intentando trabajar a partir de esta nueva mirada? Y es cómo hacemos pertinente, ya entramos al cómo, una educación en la Amazonía, los proyectos que se están trabajando, desde las iniciativas por las cuales ustedes también están hoy día representando, ¿no? Se vienen impulsando. ¿Qué ruta deberíamos seguir para garantizar el derecho a educación de calidad, ¿no? Desde los planes de vida de la población Aguajunguampis. Bueno, en este caso, la pregunta va para allá Adalín. Adalín, como director, como desde la UGEL, tú has adelantado algo, pero nos gustaría que profundices también cómo están afrontando a partir de este diagnóstico, estos desafíos, cómo están afrontando en este momento esta situación, las iniciativas que se vienen impulsando para disminuir todo lo que realmente hoy se ha mostrado como brecha. Adalín. Y les pediría que ahora sí se queden con las cámaras prendidas luego para tener todos ya este diálogo final en esta segunda parte. Muchísimas gracias, señorita Patti, para decirle pues, de que la UGEL Condorcanqui en ningún momento se ha quedado con los brazos cruzados, más por el contrario, en las diferentes reuniones que se ha tenido con las autoridades,
de nuestra provincia de Condorcanqui se ha planteado que debe hacerse un convenio con una universidad para que primer eje fundamental, porque yo estoy convencido que no hay cambio, no hay mejora sin el maestro. La mano del maestro, la participación del maestro es fundamental. Y yo también ahí quiero reconocer lo que dijo mi amigo Íñigo, en el cual los maestros vienen siendo pagados como si estuvieran trabajando en la ciudad de Chiclayo, Trujillo, donde un pasaje cuesta 5 soles, y en nuestra zona, pues, para trasladarse de un lugar a otro, hasta para cobrar su sueldo, ¿cuánto cuesta? 200 soles, 100 soles, y de vuelta se le va todo el sueldo. Entonces, ahí también se tiene que mejorar los sueldos, pero mi mirada está en mejorar las capacidades de los docentes a través de su profesionalización. Eh, quien me antecedió la palabra, la maestra de Educación Superior Técnica del Fe y Alegría, habló bien claro del diálogo. Bueno, el chichasmí, ¿no? Chichasmí en el Aguacún, dialoguemos. Yo también ahí le añadiría de que se debe empoderar a los líderes de las comunidades con capacidades para poder reconocer, unificar esfuerzos y lograr metas en favor de la misma comunidad. Porque si los líderes, la comunidad en su conjunto, no conoce o no está apto a decirle, pues, por ejemplo, en el tema de atentar contra las niñas, de el proceso, la mayoría de los docentes, pues, como docentes, porque está vulnerando los derechos de las niñas. Eso es alto en nuestra Amazonía peruana, especialmente en nuestra provincia de Condorcanqui. Entonces, esos son los principales desafíos, y quisiéramos, pues, tener una radio potente desde la UGEL Condorcanqui para que transmita sus programas a toda la provincia. Además, la conectividad, eso sí es fundamental. Si nos olvidamos de la conectividad satelital, no vamos a lograr mucho. Entonces, yo hago un llamado que todos unamos esfuerzos y logremos eso. Además, el tema salud. No hay educación, no hay aprendizaje si no hay salud. Y eso también, educación y salud ha sido muy, muy descuidado en nuestra provincia de Condorcanqui. Ya lo dijeron y yo lo reafirmo también. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Creo que también plantea una ruta que requiere de un trabajo intersectorial. Mirando el territorio, uno no mira solamente el sector, ¿no? El tema de conectividad, que hoy se ha planteado como el gran desafío por los datos tan extremos que tenemos, como solo el 20% conectados, implica un trabajo articulado con otros sectores, ¿no? Entonces, aquí hay, luego, por eso decíamos, este momento estamos empezando a poner en la agenda estos desafíos, pero que no terminan acá. Muchas gracias por esta digamos, participación, compartirnos también la ruta, el desafío de comunicación, creo que es evidente. Queremos agradecer también a todos los que nos están siguiendo desde Fe y Alegría, el Instituto Paola Frasinetti de Arequipa, un abrazo para todos ellos, desde también el Instituto 7087 de San Juan de Miraflores, Lima, y también nos están siguiendo desde Yurimaguas, Loreto. Creo que estamos abriendo en realidad un debate necesario como país. No son los otros, somos todos juntos, ¿no? Somos ciudadanos igual todos los que habitamos en este territorio peruano. Gracias, director. Elena, ¿cuál es la ruta que se está siguiendo? ¿Cómo hacer para cortar estas brechas? ¿Cómo está trabajando en específico? Cuéntanos parte de esta experiencia que ustedes también están abordando ahora a partir de este diagnóstico. Sí, gracias, Patricia. Efectivamente, como antes le decía, nosotros como Fe y Alegría somos parte de una red panamazónica integrada por los países de Ecuador, Brasil,
Bolivia, Venezuela y Perú, y nos articula un proyecto en común, que es el cuidado de la casa común, ¿no? Y este proyecto tiene 3 ejes: el tema de educación intercultural, educación bilingüe y el cuidado y defensa de la naturaleza. Buscamos con esto fortalecer e incentivar el trabajo interredes. Entonces, por eso cuando hablo del tema de un trabajo dialogado y articulado, es porque hay una manera de encontrarnos teniendo un punto común, en este caso el tema Amazonía, de que a pesar de nuestras diferencias, pero hay temas que tenemos que hacer fuerza para poder intervenir, para poder de alguna manera compartir no solo los problemas, sino también las alternativas y las propuestas. En Perú estamos en Iquitos, en esta parte de Yurimaguas, y estamos en la provincia de Bagua y también en Condorcanqui. Entonces, nosotros lo que buscamos a través de esos espacios es encontrarnos con los otros actores del territorio. Somos conscientes que solas no podemos hacer nada. Tenemos que mirarnos todo este cuestionamiento a tantos proyectos, a tanta intervención en la zona de la Amazonía, y como en algún momento lo decía Íñigo, después de 25 años siento que estamos en el mismo territorio con los mismos problemas. Entonces también es un llamado de atención también a nuestra presencia, ¿no? Yo creo que ahora el Papa Francisco habla a estar no de visita, no que me voy, que los visito un momento, sino a estar presentes. Y presente es vivir, sentir con ellos y hacer los protagonistas, como dice el profesor Adalín. Ellos son los protagonistas, nosotros no llevamos recetas, no llevamos respuestas a sus problemas, ellos tienen que construir. Nosotros actualmente estamos trabajando una propuesta intercultural bilingüe que ha partido desde eso, desde la escucha a los diferentes actores del territorio, no solamente a los estudiantes, docentes, padres de familia, sino a la comunidad, a los líderes comunales, a las autoridades, a las organizaciones sociales. Y eso porque sentimos que si hay que trabajar una propuesta de educación intercultural bilingüe, tiene que ser desde sus voces, desde sus sentires. También en el momento lo que estamos es implementando algunas estrategias, y esas estrategias tienen que ver con, como ya lo decían antes, con una organización, con formación y un acompañamiento pedagógico. Hemos partido por formar diferentes comisiones y equipos de trabajo. Y yo creo que, miren, a veces hay mucho cuestionamiento o mucha responsabilidad le cargamos al docente. Decimos que el docente está indiferente, que el docente como que no está atento. Hoy podemos, sin hacer tanto aspaviento, saber lo que están haciendo los docentes, porque sus casas se han convertido en sus lugares de trabajo, sus herramientas se han convertido en las herramientas de la escuela para poder llegar a sus estudiantes. Entonces, lo que estamos haciendo es esto, y estas comunidades de interaprendizaje son muy importantes porque allí es donde tú escuchas las voces y los directores y los directivos de las escuelas, de las instituciones educativas de la Amazonía, plantean, proponen qué van a hacer. No hay que saturarlos con tanto informe que se les ha venido pidiendo, pero y más bien, si hay que dar respuesta a ello, hay que buscar alternativas para que ellos puedan encontrarse con sus estudiantes, ya que habló el director que solo un 20%, en IMASA, en donde estamos, solamente un 22% acceden al Aprendo en Casa, en Iquitos solo un 5%. Entonces, a pesar de que también son Amazonías, son diversas las realidades. Estamos creando o aportando con los maestros en la creación de sus propios Aprendo en Casa, que responde a su contexto y aseguran que el servicio llegue de manera pertinente a los estudiantes, ¿no? Los llamados programas Aulas Abiertas y Escuelas de Aprendizaje para la Vida. También se están generando algunos recursos como materiales para que los estudiantes que no pueden acceder a ninguna de estas modalidades del Aprendo en Casa puedan tener herramientas que les permita. Y hace poco, unos 20 días, hemos enviado un cuadernillo con 17 fichas de autoaprendizaje a los estudiantes que no han podido acceder. A través de esas fichas ellos sienten que su maestro no los ha abandonado, que su maestra no las ha abandonado. Entonces, necesitamos también trabajar este tema de la sensibilización y la contención con respecto al tema de las familias, la comunidad. La escuela no es una isla, la escuela es en su relación con su comunidad, con sus actores,
con los líderes comunales, con los padres de familia. Entonces estamos trabajando también algunos materiales para comprender y prevenir este avance de la propagación del COVID, ¿no? A través de cuñas radiales, canciones, pequeños videos que los niños y niñas vienen haciendo en algunas escuelas de la Amazonía con las que venimos trabajando. También materiales de audio con algunas recomendaciones para la convivencia familiar. Ustedes saben que en este tema del COVID también ha habido un crecimiento alto en porcentajes de violencia al interior de las familias. Entonces no podemos prestarle atención a algo y descuidar lo otro. En este año, en el 9 de marzo específicamente, estuvimos iniciando un encuentro de formación en Chiriaco con la participación del Centro de Salud y de la Estrategia Rural del Ministerio de la Mujer. Entonces allí estábamos nosotros constatando este tema de la vulneración de derechos hacia esta persona más débil todavía dentro de las comunidades también indígenas, que son las mujeres, que son las niñas. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente también en esta realidad. Entonces, como les reitero, venimos trabajando alguna producción pedagógica y esto lo estamos haciendo con este espacio también que tenemos en la Cuenca Media del Marañón, la mesa técnica. Hemos priorizado 3 temas, tal vez Íñigo allí un poco pueda reforzar esto, el tema de conectividad, el tema de los materiales de autoaprendizaje y también el tema de violencia, de mirar este tema de la protección de los derechos de las niñas en el territorio, ¿no? Entonces venimos trabajando esta producción pedagógica que tiene que ser pertinente, contextualizada, que llegue oportunamente a los niños, niñas y adolescentes y también a los jóvenes y adultos que en este tiempo de pandemia no acceden al tema escolar. Un banco de experiencias para visibilizar estas rutas, los procesos, las iniciativas, experiencias a sostener en el mediano y largo plazo, promover espacios de comunicación más fluidos. Ahorita se necesita un tema de una ayuda humanitaria urgente a estos territorios de la Amazonía, especialmente del que estamos hablando en la región Amazonas, bueno, tenemos que trabajar un tema de pensamiento y propuesta, ¿no? A través de foros. Gracias UNESCO por este espacio dedicado para la Amazonía, mesas de trabajo, seminarios públicos para reflexionar y visibilizar la situación de la Amazonía en este contexto de pandemia. Muchas gracias. Gracias, Elena. A ti, gracias, porque creo que pones también varios temas sobre todo lo que se está abriendo como posibilidades para hacer. Fe y Alegría tiene una ruta también de trabajo en el territorio, creo que aporta mucho y es clave que en esto, y por ello la importancia de que esté aquí el director de la UGEL Condorcanqui, pero hay en todo el territorio también otras SUGET que están involucrados que nos parece relevante la función porque tienen esa relación directa con las escuelas, ¿no? Una cosa con la que me quedo ahora de lo que has dicho tiene que ver con este sentido de comunidad y escuela. Ahí hay una delgada línea que no existe, mejor dicho, no existe esa línea, ¿no? En las escuelas rurales, en la Amazonía, la escuela es la comunidad y la comunidad es la escuela, es ese espacio común. Bien, yo quisiera resaltar antes de darle la palabra a Íñigo, nos escribe Lili Campos Mar, ella nos dice, es importante asegurar el bienestar, en especial de los niños, niñas, adolescentes, y pone algo que es súper bueno también en esta reflexión que ha aparecido, es el bienestar de las familias y de los maestros. La palabra bienestar creo que es un tema clave para hablar, ¿no? En contextos como este, sin ello no podemos abordar todos estos planteamientos y desafíos. Claudia Rivas también nos dice, muchas gracias por brindar este espacio para que maestros y personal directivo de las regiones puedan exponer sus retos. Es así, queremos que esto, digamos, cada vez más y en unos próximos webinars tengamos a los propios actores también, maestros, aguajún, wampis, estudiantes, compartiendo con nosotros, ¿no? Los líderes de la comunidad también, que hoy lamentablemente es difícil por el tema también de conectividad, entre otros, ¿no? Muy bien, Íñigo, ¿cómo están trabajando también desde el Plan Binacional? ¿Cuáles son esas acciones que vienen desarrollando vinculadas al tema de desarrollo, de esta mirada de desarrollo local, ¿no? Que ustedes vienen impulsando? Bien, voy a hacer unas reflexiones así generales y voy a conectar esas reflexiones con algunas de las acciones que hacemos como Plan Binacional, ¿no? Como estos grandes retos para mí a nivel territorial, voy a decir una cosa que quizás suena contradictorio cuando antes hablaba de las brechas, profundas brechas que hay, sobre todo en salud y en educación en los territorios amazónicos.
creo que es necesario empezar a cambiar de miradas hacia la Amazonía. Nuestra mirada hacia la Amazonía va en categorías de extrema pobreza. Entonces, cuando las categorías de extrema pobreza vemos en territorios amazónicos, yo creo que ya distorsiona la manera de intervenir en esos territorios. Ciertamente hay muchas necesidades, hay brechas, pero hace falta conocer mucho mejor la Amazonía y entender las potencialidades que tienen los pueblos indígenas y los conocimientos que tienen los pueblos indígenas. Estamos hablando de un ecosistema, uno de los ecosistemas más complejos del mundo, y estamos hablando de pueblos que están viviendo en estos ecosistemas desde hace miles de años, ¿no? Quizás nosotros tenemos que empezar a aprender un poquito más de ellos, ¿no? En este tipo de contextos. Entonces, yo soy muy crítico con las miradas siempre de extrema pobreza hacia la Amazonía. Hace un año más o menos hice un trabajo de campo vinculado a los estudiantes de Condorcanqui y precisamente salía eso en todas las cuencas de Condorcanqui, ¿no? Ellos no se sentían identificados con estas categorías de extrema pobreza. Y esto es súper importante porque esas categorías conllevan a un montón de acciones que son las que no están resultando hoy día, ¿no? Entonces, plantear eso. El tema de la interculturalidad. El tema de la interculturalidad es fundamental. Lo que pasa, me parece a mí también, que la interculturalidad todavía hoy va más unida a creer que si traducimos los textos del español al bajuno o al One Piece, ya estamos haciendo interculturalidad. No es así. La interculturalidad es mucho más complejo que eso y además, y cuando antes hablaba de que las acciones tienen que tener en cuenta corto, mediano y largo plazo, yo creo que hay una visión mucho más a largo plazo que deberíamos tener como país y es una visión como país intercultural. La educación no puede ser solamente intercultural. O sea, estaba, no sé, ayer hablando con unos profesores, justo hablábamos de eso, ¿no? En una comunidad tú quieres hacer un colegio y lo que te están pidiendo para construir el colegio es el saneamiento físico y legal. Eso no tienen las comunidades. Entonces, es necesario que los otros ministerios también incluyan miradas interculturales para intervenir en los territorios amazónicos, que es lo que no pasa, ¿no? No nos conformemos que interculturalidad es simplemente traducir textos al idioma local. Interculturalidad es introducir más bien a nuestros modelos pedagógicos las formas de ver y relacionarse con el mundo de otros pueblos diferentes a nosotros, ¿no? Otro gran reto, por tanto, la interculturalidad. Otro gran reto, lo decían los compañeros, la conectividad. La conectividad en la zona, estamos hablando del 20-25% de los jóvenes que están accediendo a algún tipo de educación formal, no solamente en Condorcanqui, en Imasa, en el distrito de Imasa, en la provincia de Bagua es exactamente lo mismo, en el distrito de Manseriche, de Datén del Marañón es exactamente lo mismo, en toda la provincia del Datén del Marañón es exactamente lo mismo. Estamos hablando del 20% de los estudiantes que están accediendo a algún tipo de contenido oficial, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay conectividad. En ese caso, en el caso del Plan Binacional, por ejemplo, en temas de conectividad, estamos trabajando con ministerios y con la Universidad Católica para extender la fibra óptica hasta el río Santiago, ¿no? Para mejorar todo lo que es la conectividad. Sin duda, lo decía Dalín, el gran reto de la educación es intervenir también con los profesores y ahí el campo es amplísimo. Hace falta ser mucho más exigentes en la formación de profesores, pero hace falta también dar estabilidad a los profesores. ¿Cómo vas a trabajar con profesores que cuando acaba el año están pensando ya dónde van a estar el año que viene? ¿Cómo puedes trabajar con profesores que están haciendo su vacacional de educación en enero, febrero, marzo, en los tiempos de vacaciones, cuando tienen ese tiempo que hacer los papeles para renovar los contratos, no saben a qué comunidad van a ir, a qué provincia, a qué distrito, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es muy difícil cuando no tienes estabilidad de la gente pretender trabajar proyectos a medio o largo plazo, ¿no? Con la cantidad de rotación que hay. Hace falta salud y nutrición también, ciertamente, ¿no? O sea, estamos hablando de salud y nutrición. Hay programas de alimentación, estamos hablando de Caliwarma, programas sociales de Juntos, pero que tampoco aciertan. Están utilizando alimentos que no tienen que ver con la zona, están de alguna forma alienando al conocimiento indígena del bosque, ese conocimiento que incluía una gran variedad de productos que ya no están incluyendo en la dieta. Todas las dietas vienen de fuera, las dietas son con elementos foráneos a la realidad, etcétera, ¿no? Entonces, a eso voy yo también con esa mirada intercultural. No podemos hacer interculturalidad si solamente nos enfocamos en la educación y no incluimos los diferentes sectores, ¿no? Bueno, a ver, articulación, clarísimo. Hace falta articular más, hace falta articular desde los especialistas, porque hay muchísimos especialistas de educación indígena, nativos que llevan años trabajando en temas educativos, sabios, dirigentes, etcétera,
que hace falta incorporarlos en las mesas de articulación a nivel con ministerios, con profesionales, con instituciones de tú a tú, ¿no? O sea, que no sean simplemente receptores de proyectos y de ideas que vienen de fuera, ¿no? Sino pensar más bien en nuevos modelos educativos para el territorio. El Estado, las ONGs y las instituciones públicas no tienen la capacidad para hacer planes reales de educación si no se incluyen a los actores locales y a los conocedores de la educación local, ¿no? A los sabios, a los profesores que llevan años trabajando esto, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí va. Nosotros como Plan Binacional trabajamos en todo el ámbito fronterizo, desde Tumbes hasta Loreto. Ahorita estamos focalizados precisamente en el territorio, en la cuenca media del Marañón, Imasa, Condorcanqui y Datén del Marañón, también en el río Napo, y tenemos diferentes frentes, ¿no? Uno de los frentes en temas educativos es orientación hacia la educación para el trabajo, más bien, ¿no? O sea, ese enfoque de educación para el trabajo lo trabajamos con Senat y con el Instituto Superior Tecnológico Local, o sea, dar profesiones técnicas útiles para el territorio, ¿no? Por ejemplo, temas de energía solar, temas de mecánica de motores menores, cosas que puedan tener aplicación rápida en el territorio y que preparen a profesionales, a jóvenes indígenas para los retos que vienen a futuro, ¿no? Hace falta preparar gente. El gran anhelo de la población, casi hasta ahorita que estamos hablando en pandemia, pero casi por encima de la salud, el gran anhelo de la población es la educación. O sea, ese es el gran anhelo de los jóvenes, ¿no? Entonces, la gente está como ansiosa, como deseosa de formarse cada vez más. Y es muy interesante que un pueblo pida formación, porque lo que está diciendo es que es un pueblo que quiere ser protagonista de su propia historia, ¿no? Bueno, me callo que creo que he hablado mucho. Dejo ahí el Muy ritmo. bien, ¿No? bien. Yeah. Bien, porque además nos dejas también nuevamente con estos, creo que la conversación nos ha ido llevando a esta nueva mirada de romper estos Sí. paradigmas que hemos venido trabajando desde el Estado, desde las distintas instituciones, ¿no? También durante mucho tiempo y que hoy nos desafían y ya nos ponen en la agenda la otra manera de mirar. Solo una Creo cosa, que, Pati. sí, dale. Solo una cosa para tener una idea conectando con lo que tú dices, ¿no? Y es una idea que dejo para la reflexión de la gente que nos escucha. Nosotros como Perú nos presentamos en el mundo como país de la diversidad. Diversidad de climas, diversidad de naturalezas, diversidad de culturas, diversidad de arqueología, diversidad de geografías, etcétera. Ese es el poder que nosotros manifestamos ante el mundo. Yo creo que lo que necesitamos es empezar a interiorizar precisamente el valor de la diversidad, pero hacia adentro. O sea, que Perú reflexione sobre lo que significa diversidad a todos los niveles, ¿no? O sea, que hace falta enfocarnos en la diversidad. Lo que sirve en la costa peruana no funciona en la Amazonía. Así es. Lo que funciona con pueblos como los aguajunes no funciona de repente con los pueblos como Machiguengas del Manu, por decirte algo, ¿no? Sí, es difícil hacerlo, es muy difícil, pero es nuestro reto, es el país que nos toca. Eso es. De acuerdo. Es la ruta, que es un poco lo que queremos ahora empezar a transitar, una nueva ruta con estas lecciones. Yo creo que la Amazonía nos tiene mucho más que enseñar a nosotros que nosotros a ellos, ¿no? Entonces, creo que ahí necesitamos este quiebre y yo creo que ya empezaron a darse estos esfuerzos también de articular, porque hoy hemos mostrado, digamos, hemos invitado a nuestros colegas que vienen trabajando, pero en realidad hay muchos más que vienen trabajando durante tiempo en esta zona. Cerramos con dos preguntas que nos han llegado rápidamente, les pediría que respondan 1 minuto cada uno para concluir. Una es que en realidad es para el director de la UGEL, Alin Ciesa y Elena. ¿Cuáles son los desafíos de la EIB en Amazonas, la educación intercultural bilingüe, para que se desarrolle en diálogo con los planes de vida de los pueblos originarios? En 1 minuto será posible. Adalín, por favor. El audio. Muchas gracias, señorita Patricia. Decirle pues que la educación intercultural bilingüe se viene dando actualmente en nuestra provincia de Condorcanqui en los niveles de inicial, primaria y educación no escolarizada como es PRONOI, donde el 98% de los maestros son bilingües y eso se va a continuar, y también en secundaria también tiene un porcentaje considerativo de maestros bilingües, porque es muy triste que un maestro que no conoce su lengua del niño pueda comunicarse. Por eso se está dando EMS. Así también se viene trabajando
un proyecto de educación intercultural bilingüe desde la UGEL, conservando la cosmovisión Aguajún One Piece. Muchas gracias, súper concreto y ya sabemos por dónde también están yendo. Elena, en un minuto, por favor. Sí, efectivamente, no podremos hacer solamente como Fe y Alegría si no nos articulamos, y allí creo los que estamos en pantalla somos instituciones que estamos articuladas en el territorio a través de la Mesa Técnica Cuenca de Media del Marañón, y efectivamente no podemos hacer educación intercultural por todo lo que ha dicho Íñigo. No se trata solamente de la educación, se trata o de la tarea de los educadores, se trata de todos los actores del territorio, y para eso tenemos que estar articulados con los otros ministerios, con las otras intervenciones, ONGs y todos los que están en el territorio. Tenemos que aprender de ellos, y para eso tenemos que investigar su cultura, investigar su música, investigar su lengua, y solo así podremos construir una propuesta que responda a sus necesidades y sus demandas. Gracias, Elena. Súper concreta también. Íñigo, la pregunta para ti ¿es posible una educación intercultural bilingüe en el modelo económico actual? ¿Qué cambios deberían promoverse? En un minuto. Es bastante desafío. Qué difícil me lo ponen. Yo sí creo que es posible. O sea, creo que es posible otra mirada. Creo que necesitamos otra mirada realmente, y me parece que la pandemia de alguna forma ha sacado las contradicciones. No ha sacado, sino simplemente ha mostrado que hay ciertas cosas que no dan más de sí. Lo que está pasando en la Amazonía es fruto de un abandono, de un enfoque que ya no funciona con la Amazonía. Ojalá la pandemia sirva para ver de otra manera el país, precisamente ese discurso que nosotros sacamos para afuera de la diversidad, lo apliquemos hacia adentro y seamos capaces de ver la realidad como es, que es muy diversa. Y sin conocimiento no podemos hacer nada. Es necesario conocer mucho más la Amazonía. ¿Por qué fracasan tanto las cosas? Porque no se conoce la Amazonía, no se entiende. Se piensa que lo que decía antes, lo que funciona en la costa funciona en la Amazonía. No es así, son realidades totalmente diferentes. Mayor conocimiento, mayor articulación y nuevos enfoques hacia el Perú en temas de diversidad e interculturalidad. Estupendo, creo que hemos tenido de lujo un panel que con esta experiencia también nos plantea una nueva etapa en la que tenemos que repensar, asumir estos nuevos enfoques. Y yo agrego algo más, si me permiten, es no hablar más de intervenciones, porque la intervención es algo que operas, terminas y te vas. Y creo que eso es justamente lo que estamos diciendo caducó. Necesitamos empezar a hablar de un trabajo desde la comunidad y nosotros, digamos, en un sentido, los que hoy han compartido el panel, ojo, también, y así fue pensado, lamentablemente no ha podido ser ahora con los actores, Aguajún One Piece, nuestros hermanos, pero ahora esta mirada nos parece importante porque se está entrando con enfoques distintos, y desde UNESCO la apuesta también desde el territorio es mirar el conjunto, la cultura, la ciencia, el desarrollo local, la educación, y esto que a la base también mella todo tipo de desarrollo, la violencia, es algo que a nosotros también nos toca reflexionar desde nuestro lado, ¿no? Desde el lado de los hispanos, de parlantes, de los hispanos, de los peruanos, que además tenemos la lengua, digamos, distinta al castellano, pero que estamos en otros territorios, ¿no? Y creo que la Amazonía en su diversidad, hoy hemos hablado de la cuenca media del Marañón, pero la Amazonía también en sí misma es diversa, no solo el país, y creo que allí el gran desafío, tenemos un gran desafío para avanzar y mirar, a propósito de que la entrada hoy, y con esto cierro, ha sido desde el derecho a la educación, creo que se abre una conexión natural en el territorio con otros sectores que es imposible dejarlos de lado. Entonces, por delante tenemos grandes desafíos, pero también rutas. El aporte de nuestros 3 panelistas hoy nos están dando insumos importantes para seguir avanzando. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este día, a Íñigo, a Dalín, a Elena, muchas gracias de verdad. Y nos vemos pronto porque recién estamos empezando a abrir una agenda de debate y de ruta compartida. Muchas gracias. Hasta el próximo. Muchas gracias. Gracias a UNESCO, gracias a ustedes por habernos hecho participar y dar a conocer nuestros principales problemas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, amigos. Gracias.
Nos vemos, hasta la próxima. Gracias a todos por acompañarnos. Hola.